Las protestas en Venezuela no dejan de arrojar saldos de muertes y de heridos. En este caso, se suma una muerte más, la número 45, en 43 días de protestas desde su inicio, el 4 de abril. Esto se daba en un contexto en el que, tras la manifestación convocada por la oposición en vigilia desde las 7 o las 5 de la tarde hasta las 7 de la mañana del día 18 de mayo de 2017, se registraba en Caracas y también en la ciudad de Maracaibo, pero fue precisamente allí donde se produjo la muerte número 45 en estas protestas debido al asesinato del joven Paul René Moreno, de 25 años, estudiante de medicina del 5º año en la Universidad del Zulia. Murió, o fue asesinado, mejor dicho, a causa de un arrollamiento. Una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, presuntamente color blanca, lo arrolló. Esta no tenía placas y al pasarle por encima, esta camioneta no tenía identificación y estaba siendo escoltada por unos motorizados, según información de testigos. El joven fue trasladado al hospital Adolfo Pons de Maracaibo, pero falleció. Murió unos minutos después de su ingreso. Los familiares esperaban desesperados por el cadáver de Paul René Moreno a las afueras de la morgue forense de ese hospital para luego trasladarlo a la morgue forense de la Universidad del Zulia. Sus compañeros y también miembros del equipo de la Cruz Verde, un equipo de primeros auxilios que se dedica a ayudar a los heridos en las protestas, estudiantes de medicina de la Universidad del Zulia, del cual él formaba parte, mostraron sus condolencias, su rechazo y su dolor total, su consternación. E incluso miembros del equipo de la Cruz Verde en la Universidad Central de Venezuela mostraron su rechazo y su dolor, el luto que los embarga por la muerte de este joven estudiante de 25 años, estudiante de medicina, quien murió o perdió su vida al tratar de cuidar y de proteger las vidas de los demás en estas protestas. Paul René Moreno. En Caracas, el despliegue militar se tornaba más intenso, con el despliegue de 9 ballenas, 4 tanquetas y batallones militares muy numerosos, y también el despliegue de la unidad de patrullaje motorizado para reprimir a los manifestantes opositores en Caracas. Esto se daba el 18 de mayo, era lo que se observaba, lo informaban diversos medios digitales, periodistas a través de Twitter, pero la noticia que también generaba impacto mediático durante el día fue la retención durante un par de horas del gobernador del estado Miranda, ex candidato presidencial y uno de los líderes de la oposición, Enrique Capriles, quien en el aeropuerto de Maiquetía, desde allí se iba a dirigir a reunirse con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se iba a reunir con la ONU, Enrique Capriles, pero la orden fue dejarlo retenido y anularle el pasaporte. Se informaba en redes sociales, específicamente en Twitter, que presuntamente el SAIME, que es el Servicio de Migración y Extranjería, el Servicio Autónomo Integral de Migración y Extranjería, tenía instrucciones por parte del gobierno de retener los pasaportes a todos los dirigentes de la oposición que intenten salir del país. Esto era informado por un comunicador y también político venezolano, Alberto Rabel, vía Twitter. En el despliegue en Caracas, o las manifestaciones en Caracas, mientras tanto, en la autopista Francisco Fajardo había gases lacrimógenos y perdigones. Los opositores se mantenían en la lucha, en este enfrentamiento. La muerte, precisamente, de Paul Romero fue confirmada por un líder o un dirigente de Primero Justicia en Maracaibo, Rafael Viloria, y esta es la primera muerte que se reporta en Maracaibo, capital del estado Zulia, al occidente del país. Esta que es la segunda ciudad más grande de Venezuela después de Caracas. Primera muerte que se reporta desde Maracaibo durante las protestas desde su inicio el 4 de abril. Ya se suman 45 asesinatos en 43 días de protestas por represión. Pero la situación en Venezuela, el 18 de mayo, se proyectaba en un contexto internacional desde diversos puntos. Primero, con la reunión en Washington del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos,
quienes, según lo informaba el periodista venezolano Nelson Bocaranda, el tema Venezuela estuvo entre los primeros 5 a conversar entre ambos mandatarios, tanto el estadounidense como el colombiano, en la reunión de Trump con Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Allí discutieron el tema de Venezuela y luego de esta reunión se daba a conocer la información de que tras la declaración de Donald Trump en la que afirmaba que la crisis en Venezuela es una desgracia, así lo dijo el mandatario, el Congreso de Estados Unidos imponía sanciones a 8 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Así se daba a conocer la información. Los magistrados sancionados por Estados Unidos son Michael Moreno, Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Luis Damiani. Esta lista se daba a conocer en la Oficina Federal de Control de Activos, la OFAC, la misma que sancionó al vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Tarek El Aissami, por presuntos vínculos con el narcotráfico durante su gestión hasta el año 2012 como ministro de Interior y Justicia. Esta era la lista que se daba a conocer. Estados Unidos sancionaba a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En horas de la noche, a altas horas de la noche, se informaba de la herida, de la presunta muerte de un joven de 16 años en Táchira llamado Daniel Rodríguez, quien habría sido herido de bala en la cabeza por presuntos colectivos armados en la localidad de Santa Ana, en Táchira. Estuvo siendo atendido, pero hasta ahora no se conoce mayor información con respecto a lo ocurrido. Pero de manera extraoficial también se daba a conocer el fallecimiento de Omar Morales por un impacto de bala en el pecho. Habría sido trasladado al Hospital Universitario de los Andes en Mérida desde Tobar y habría fallecido en el camino. Esto ya se daba aproximadamente a la 1 de la madrugada del 19 de mayo. Pero la situación de Venezuela se proyectaba en el contexto internacional y se daba a conocer que Estados Unidos tiene previstas más sanciones contra funcionarios venezolanos. A estos funcionarios se descongelaron sus cuentas en bancos estadounidenses, bienes en territorio estadounidense. Les fueron congelados sus activos. Por ello, la Oficina Federal de Control de Activos, la OFAC, determinó que estos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia tienen bienes y cuentas en Estados Unidos. Esos bienes, esos activos les fueron congelados y de esa manera se busca aumentar la presión internacional desde el aislamiento ya con sanciones económicas y directas personalizadas contra miembros de la cúpula del Estado venezolano, que se torna cada vez más autoritario y aún más totalitario desde lo que se puede observar en la realidad inmediata en Venezuela. También la situación se tornaba en el contexto internacional más cuesta arriba para el gobierno, porque Estados Unidos lleva esta situación a la ONU. Estados Unidos ha decidido llevar esto a instancias del Consejo de Seguridad de la ONU, donde entre los miembros